Después de 4 años juntos me dijo que no era material de esposa. Durante casi 4 años pensé que estaba construyendo una vida con el hombre con el que me iba a casar. No porque fuera una fantasía adolescente ni porque me hubiera inventado señales donde no las había. Habíamos pasado demasiado tiempo juntos como para que fuera una ilusión unilateral. 2 de esos años viviendo en el mismo apartamento, compartiendo facturas, rutinas, discusiones pequeñas sobre quién olvidó comprar leche o quién dejó la ropa en la lavadora demasiado tiempo. Era una vida real. No perfecta, pero estable. Mi novio, David, no era el tipo de hombre que hablaba constantemente del futuro. Era más reservado con esas cosas. Pero cuando lo hacía, siempre sonaba como si ese futuro nos incluyera a los dos. Habíamos hablado de ciudades donde nos gustaría vivir algún día. De cómo sería tener un perro grande cuando tuviéramos más espacio. Incluso habíamos tenido conversaciones torpes sobre hijos, de esas que empiezan como una broma y terminan con un silencio incómodo porque ambos saben que no es solo una broma. Nada de eso parecía raro en una relación de 4 años. Por eso, cuando mis amigas empezaron a preguntarme si creía que David iba a proponer matrimonio pronto, no me sonó descabellado. Al principio me reía. No sé, decía. David no es tan predecible. Pero la verdad es que yo también lo estaba pensando. No era ansiedad. No estaba presionándolo ni contando los meses como si fuera un cronómetro. Simplemente sentía que la relación estaba entrando en una etapa distinta. David empezó a comportarse de una manera que yo no había visto antes. No era algo dramático, pero sí distinto. Más atento. Más reflexivo. Había momentos en los que me miraba como si estuviera evaluando algo que yo no podía ver. Una noche estábamos en casa de unos amigos y alguien hizo una broma sobre matrimonios largos. David levantó su vaso y dijo algo que en ese momento me pareció una simple ocurrencia. Bueno, si algún día me caso, espero hacerlo bien. Todos rieron. Yo también. Pero por dentro me quedé pensando en esa frase más tiempo del necesario. Porque no dijo, si algún día nos casamos. Dijo, si algún día me caso. En ese momento decidí no darle importancia. En relaciones largas uno aprende a no analizar cada palabra. Pero las semanas siguientes empezaron a acumularse pequeñas cosas que alimentaban esa idea de que algo importante estaba cerca. David empezó a preguntarme más sobre mi familia. Sobre mi madre, sobre mi hermana, sobre cómo imaginaba mi vida dentro de 5 o 10 años. A veces lo hacía de forma casual, mientras cenábamos o veíamos una serie. ¿Alguna vez te gustaría volver a vivir cerca de tu ciudad? Me preguntó una noche. No lo sé, respondí. Supongo que dependería de muchas cosas. ¿Cómo qué? Trabajo. Hijos, vida. Recuerdo que cuando dije hijos, David no respondió de inmediato. Solo asintió lentamente, como si estuviera tomando nota mental de algo. Fue alrededor de ese tiempo cuando ocurrió algo que, en retrospectiva, probablemente terminó de convencerme de que estaba a punto de proponerme matrimonio. Una tarde llegué antes de lo esperado al apartamento. David estaba en la cocina hablando por teléfono con uno de sus amigos más cercanos. No me vio entrar. No estaba escuchando intencionalmente. Solo me quedé quieta en la entrada cuando escuché algo que captó mi atención. Sí, lo sé, decía David. No voy a seguir posponiéndolo mucho más. Hubo una pausa. Claro que estoy seguro. Solo quiero hacerlo bien. Sentí una mezcla absurda de emoción y nerviosismo subir por mi pecho. No escuché toda la conversación. De hecho, me sentí culpable por estar ahí parada. Así que hice ruido con las llaves para que supiera que había llegado. Cuando David me vio, sonrió como siempre. ¿Llegaste temprano? Sí, respondí. El tráfico estaba raro hoy. No le mencioné la conversación. No porque estuviera ocultando algo, sino porque quería conservar esa sensación unos días más. Esa pequeña ilusión que empieza a crecer cuando crees que algo grande está a punto de suceder. Durante las semanas siguientes mis amigas empezaron a notarlo también. Te juro que ese hombre te va a proponer pronto, me dijo una de ellas durante una cena. ¿Por qué estás tan segura? Pregunté.
Porque los hombres se vuelven raros antes de hacerlo. Todas rieron. Yo intenté no pensar demasiado en eso, pero la idea ya estaba instalada en mi cabeza. David y yo llevábamos una vida tranquila. Pagábamos nuestras cuentas juntos. Teníamos nuestras pequeñas tradiciones de fin de semana. Habíamos superado discusiones, momentos difíciles, decisiones complicadas. No éramos una pareja perfecta, pero éramos una pareja estable. O al menos eso creía yo. Nunca imaginé que todas esas señales que interpreté como el comienzo de un compromiso, en realidad estaban apuntando hacia algo completamente distinto. Porque cuando David finalmente decidió hablar conmigo sobre nuestro futuro, no fue para preguntarme si quería casarme con él. Fue para explicarme por qué, después de 4 años juntos, había llegado a la conclusión de que yo no era una mujer con la que él quisiera construir una familia. Y la manera en que lo dijo, fue algo que nunca voy a olvidar. Actualización 1. La conversación ocurrió un martes por la noche. No fue una pelea. No fue un momento caótico. Y creo que eso fue lo que más me descolocó después. David llegó a casa más temprano de lo normal. Yo estaba en la cocina terminando de preparar algo rápido para cenar. Recuerdo que el bebé de nuestra vecina lloraba en el apartamento de al lado, y que yo estaba pensando en lo extraño que era cómo uno se acostumbra a esos sonidos cuando vive en el mismo edificio durante años. Cuando David entró, dejó las llaves en la mesa y se quedó de pie unos segundos sin decir nada. No parecía enojado. Parecía decidido. Tenemos que hablar, dijo. Esa frase tiene una forma muy particular de detener el tiempo. Me limpié las manos con una toalla y me senté frente a él en la mesa. No estaba preocupada. Si soy honesta, una parte de mí pensó, ridículamente, ahora lo veo, que tal vez estaba a punto de decir algo importante. Algo que tenía que ver con esa conversación que había escuchado semanas antes. David evitaba mirarme a los ojos. He estado pensando mucho últimamente, empezó. Asentí. Sobre nosotros. Todavía no sentía miedo. Solo curiosidad. Creo que deberíamos terminar. La frase cayó en la habitación como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. Por un momento pensé que había entendido mal. ¿Terminar? Pregunté. David finalmente levantó la mirada. Sí. No gritó, no hizo drama y no parecía conflictuado. Y al contrario, parecía aliviado. No entiendo, dije. Porque realmente no entendía. Nada en las semanas anteriores indicaba una ruptura inminente. He estado pensando mucho en el futuro, continuó. En lo que quiero para mi vida. Algo en su tono me hizo sentir un frío extraño en el pecho. Y creo que tú no eres la persona con la que quiero construirlo. No fue una discusión. No hubo una explosión emocional inmediata. Solo una sensación lenta de que la realidad estaba cambiando de forma delante de mí. Hace semanas que actúas raro, dije finalmente. Pensé que... No terminé la frase. David suspiró. Pensaste que iba a proponerte matrimonio. No lo dijo como una pregunta. Lo dijo como una constatación. No respondí. Porque lo peor fue que no parecía sorprendido. Sabía que probablemente lo estabas pensando, continuó. Y por eso quería hablar ahora. Ahí fue cuando sentí la primera punzada de algo parecido a la humillación. Entonces dime qué pasó, dije. David apoyó los codos en la mesa y entrelazó las manos. No es algo que haya pasado de repente. Es algo que he ido entendiendo con el tiempo. Esperé. Y entonces dijo la frase que todavía puedo repetir palabra por palabra. Tú eres una gran persona para salir, para vivir experiencias, pero no eres el tipo de mujer con la que se construye una familia. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Qué significa eso? David tardó unos segundos en responder. Eres muy intensa. Muy acelerada. Siempre quieres más. Más planes, más metas, más cosas. Y eso está bien, pero para una vida familiar yo necesito algo más tranquilo. Mi mente intentaba procesar lo que estaba escuchando. ¿Estás diciendo que soy demasiado ambiciosa? Estoy diciendo que eres demasiado,
interesada. La palabra me atravesó. ¿Interesada? Siempre estás pensando en el siguiente paso. En lo que sigue. En crecer, en avanzar. Yo necesito a alguien más, estable. Me quedé, mirándolo. 4 años. 2 viviendo juntos. Cientos de conversaciones sobre el futuro. Y ahora, de repente, yo era el problema. ¿Y esto lo descubriste ahora? Pregunté. David negó con la cabeza. Lo fui entendiendo con el tiempo. Pero hace semanas me preguntaba sobre hijos. Porque quería estar seguro. La frase me dejó sin aire. ¿Seguro de qué? David respiró hondo. De que no eras la mujer con la que quiero tenerlos. No recuerdo exactamente cuánto tiempo estuve sentada en silencio después de eso. Solo recuerdo una sensación muy clara, la de estar viendo cómo 4 años de mi vida eran reescritos en tiempo real por alguien que ahora hablaba de nuestra relación como si hubiera sido un experimento. Entonces todo este tiempo, dije, ¿estabas evaluándome? David frunció el ceño. No lo veas así. ¿Cómo quieres que lo vea? No respondió. En lugar de eso dijo algo que empeoró todo. Mira, tú eres increíble. De verdad. Pero no eres material de esposa. Creo que fue la primera vez que sentí ganas de llorar durante toda la conversación. No porque quisiera convencerlo de quedarse, sino porque me estaba dando cuenta de que el hombre con el que había compartido mi vida durante años tenía una imagen de mí que yo nunca había visto. ¿Y qué soy entonces? Pregunté. David dudó un momento. Eres alguien con quien se vive algo intenso. La frase quedó suspendida entre nosotros. Pero no alguien con quien se construye algo permanente. No grité. No le lancé nada. Solo me levanté de la mesa y fui al dormitorio. Esa noche dormí sola y él se fue para la habitación de huéspedes. Y mientras miraba el techo en silencio, una idea empezó a formarse lentamente en mi cabeza. No era rabia todavía. Era algo más oscuro. La sensación de que alguien había decidido quién era yo, sin preguntarme nunca. Y aunque en ese momento no lo sabía, esa conversación no fue el final de la historia. Fue el principio del momento más bajo de mi vida. Y también del momento en que todo empezó a cambiar. Actualización 2. Los días que siguieron a esa conversación fueron extraños. No porque hubiera drama constante. No hubo gritos ni escenas dramáticas como las que uno imagina cuando una relación larga termina. De hecho, lo peor fue lo contrario, una calma incómoda, como si David hubiera pasado página mucho antes que yo. Seguíamos viviendo en el mismo apartamento durante esas primeras semanas. El contrato estaba a nombre de los dos y ninguno podía simplemente desaparecer de un día para otro. Dormíamos en habitaciones distintas. Cocinábamos en silencio. Nos movíamos por la casa como dos desconocidos que accidentalmente comparten el mismo espacio. La primera noche después de la ruptura llamé a mi mejor amiga. No lloré inmediatamente. Durante casi 20 minutos le conté todo con una voz sorprendentemente estable, como si estuviera relatando la historia de alguien más. Pero cuando finalmente repetí en voz alta la frase que David había usado, algo se rompió. Dijo que no soy material de esposa. Hubo silencio al otro lado del teléfono. ¿Perdón? Que soy buena para vivir cosas intensas, pero no para construir una familia. Mi amiga tardó unos segundos en responder. Ese hombre es un imbécil. Quise reírme, pero en lugar de eso empecé a llorar. Durante los días siguientes me moví por la vida como si estuviera atravesando una especie de niebla emocional. Iba al trabajo, respondía correos, hablaba con compañeros, pero por dentro todo parecía desconectado. La frase seguía repitiéndose en mi cabeza. No eres material de esposa. Cada vez que pensaba en ella, mi mente empezaba a hacer algo peligroso, buscar pruebas. ¿Había sido demasiado ambiciosa? ¿Había sido demasiado intensa? ¿Había presionado demasiado el futuro? La humillación tiene una forma muy efectiva de convertirte en tu propio crítico tóxico. David, por su parte, parecía sorprendentemente tranquilo. No era cruel. No hacía comentarios hirientes ni intentaba provocarme.
pero tampoco parecía especialmente afectado. Eso, de alguna manera, dolía más. Una tarde lo escuché hablando por teléfono en el balcón. Sí, ya se lo dije, decía. Era lo mejor. No sabía con quién hablaba. No quise saberlo. Fue alrededor de esa semana cuando ocurrió algo que terminó de romper cualquier ilusión de dignidad que me quedaba. Una amiga en común me envió un mensaje. ¿Estás bien? No respondí inmediatamente. ¿Por qué? Tardó un par de minutos en contestar. Porque David salió anoche con alguien, y pensé que quizás sabías. Sentí como si alguien hubiera vaciado el aire de la habitación. No pregunté detalles. No quería saber dónde habían ido ni quién era la mujer. Pero la simple idea de que él ya estaba saliendo con alguien mientras yo todavía estaba intentando entender qué había pasado me dejó paralizada. Esa noche, cuando David llegó al apartamento, lo supe inmediatamente. No porque estuviera actuando diferente. Era algo más sutil, una ligereza en su actitud que no había visto en semanas. Hola, dijo al entrar. Hola. Eso fue todo. Pero mientras lo observaba moverse por la cocina como si nada hubiera cambiado, algo dentro de mí se transformó. Hasta ese momento había estado triste. En ese instante apareció algo nuevo. Rabia. No una rabia explosiva. No la que te hace gritar o romper cosas. Era una rabia fría. Porque empecé a entender algo que hasta entonces había evitado pensar. David no llevaba semanas evaluando nuestra relación. Llevaba semanas preparándose para salir de ella. Y de repente muchas cosas empezaron a tener sentido. La conversación que escuché con su amigo. Las preguntas sobre el futuro. La calma con la que me dijo que no era material de esposa. No estaba descubriendo nada sobre mí. Estaba justificando una decisión que ya había tomado. Esa noche no lloré. En lugar de eso hice algo que no había hecho desde que empezó todo, llamé a mi hermana. Le conté todo. No suavicé nada. Cuando terminé, hubo unos segundos de silencio. Escúchame bien, dijo finalmente. Ese hombre no te dejó porque no seas material de esposa. Entonces, ¿por qué? Porque es más fácil inventar un defecto en ti que admitir algo sobre él. La frase me quedó dando vueltas en la cabeza durante días. Fue también en ese momento cuando tomé una decisión importante. No iba a quedarme en ese apartamento. No iba a quedarme cerca de alguien que había reducido 4 años de mi vida a una etiqueta. 2 semanas después encontré un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. El día que terminé de empacar mis cosas, David estaba en el trabajo. Dejé la llave sobre la mesa y me fui sin despedirme. No fue un gesto dramático. Fue un acto de supervivencia. Porque había entendido algo que al principio me negaba a aceptar. Si me quedaba cerca de él, iba a seguir escuchando su versión de quién era yo. Y necesitaba silencio suficiente para descubrir quién era en realidad. Lo que no sabía en ese momento era que la historia con David todavía no había terminado. Ni que, meses después, el hombre que me dijo que no era material de esposa sería la última persona en esperar lo que estaba por pasar. Actualización 3. Mudarse fue más difícil de lo que esperaba. No por la logística. No por las cajas ni los muebles ni el caos normal de trasladar una vida entera a otro lugar. Fue difícil porque, cuando finalmente cerré la puerta del nuevo apartamento la primera noche, no había distracciones. Solo silencio. Durante 4 años había construido una rutina alrededor de David. Incluso las cosas pequeñas, qué lado de la cama usaba, cómo organizábamos la cocina, quién hacía café por la mañana, estaban entrelazadas con su presencia. De repente, todo eso desapareció. Las primeras semanas fueron una mezcla incómoda de libertad y tristeza. Había momentos en los que me sentía extrañamente ligera, como si me hubiera quitado un peso invisible. Y luego, sin previo aviso, llegaba un recuerdo cualquiera y me dejaba completamente desarmada. Mis amigas y mi familia hicieron algo que nunca voy a olvidar, no intentaron minimizar lo que estaba sintiendo. No me dijeron, mejor así, ni, ya encontrarás a alguien mejor. En lugar de eso, escucharon. Me dejaron repetir la historia 1000 veces si lo necesitaba.
Me acompañaron a cenar cuando no quería estar sola en casa. Poco a poco, algo empezó a cambiar. Al principio fue casi imperceptible. Una tarde me di cuenta de que había pasado varias horas sin pensar en David. Otro día, alguien hizo una broma sobre relaciones y yo me reí sin sentir ese nudo inmediato en el estómago. Pero el cambio más importante fue interno. La frase que David me había dicho empezó a perder poder. No eres material de esposa. Durante semanas había dejado que esas palabras definieran mi estado emocional. Las analizaba, las cuestionaba, intentaba entender qué significaban realmente. Hasta que un día entendí algo simple. El problema no era que David hubiera dicho esa frase. El problema era que yo había empezado a creer que tenía autoridad para definir quién era yo. Ese fue el momento en que dejé de intentar demostrarle algo a alguien que ya no estaba en mi vida. Fue también alrededor de ese tiempo cuando conocí a Marcos. No fue una historia de película ni un encuentro dramático que cambió mi vida de inmediato. Lo conocí en algo completamente normal, una reunión pequeña organizada por unos amigos en común. Recuerdo que, cuando me lo presentaron, mi primera reacción fue pensar que parecía tranquilo. No carismático de forma exagerada. No el tipo de persona que domina una habitación. Solo, cómodo consigo mismo. Hablamos durante un rato largo esa noche. Nada profundo. Nada especialmente memorable. Comentamos sobre trabajo, viajes, música. Cuando regresé a casa pensé que había sido una conversación agradable y nada más. Pero días después me escribió para preguntarme si quería tomar un café. Acepté. Y durante ese café ocurrió algo que no esperaba. Marcos escuchaba. No de esa forma educada en la que alguien espera su turno para hablar, sino con una atención genuina que me hizo sentir extrañamente relajada. En algún momento de la conversación le conté, de forma muy resumida, que acababa de salir de una relación larga. No entré en detalles. ¿Difícil?, preguntó. Sí. Asintió. Las rupturas largas siempre lo son. No me interrogó. No intentó analizarlo. No me dijo qué debería sentir. Solo cambió de tema. Esa normalidad fue, curiosamente, lo que más me sorprendió. Durante las semanas siguientes empezamos a vernos con cierta frecuencia. Paseos simples, cenas tranquilas, conversaciones largas. No estaba intentando llenar un vacío. Y él tampoco parecía intentar ocupar uno. Un día, meses después de haber terminado con David, ocurrió algo pequeño que terminó de cerrar una herida que yo ni siquiera sabía que seguía abierta. Marcos estaba en mi apartamento ayudándome a armar una estantería que yo había comprado. En algún momento empezamos a hablar de relaciones pasadas. Le conté, esta vez con más detalle, lo que había pasado con David. Cuando terminé, hubo unos segundos de silencio. ¿Qué?, pregunté. Marcos negó con la cabeza. Solo estoy pensando en algo. ¿En qué? Se encogió de hombros. En lo raro que es que alguien pueda pasar 4 años contigo y no darse cuenta de quién eres realmente. No dijo que David estaba equivocado. No dijo que yo era perfecta. Solo dijo eso. Y por alguna razón esa frase tuvo más impacto que cualquier intento de consuelo que había escuchado antes. Porque por primera vez alguien no estaba discutiendo la opinión de David. Simplemente estaba cuestionando su capacidad de verla correctamente. La vida siguió avanzando. Mi relación con Marcos creció de forma lenta, sin urgencia. No hubo promesas apresuradas ni conversaciones dramáticas sobre el futuro. Solo algo que, con el tiempo, se volvió evidente. Respeto. Y entonces, casi 8 meses después de que David me dijera que no era material de esposa, ocurrió algo que no esperaba en absoluto. Recibí un mensaje suyo. Solo 2 palabras. ¿Podemos hablar? Y por primera vez desde que todo terminó, sentí algo que no había sentido en meses. No tristeza. No nostalgia. Curiosidad. Porque de repente me pregunté qué podía tener que decir el hombre que estaba tan seguro de que yo no era la mujer adecuada para construir una vida. Y tenía la sensación de que lo que sea que tuviera que decir no era algo que yo me esperaba. Actualización 4. El mensaje de David llegó un martes por la tarde.
Solo 2 palabras. ¿Podemos hablar? Durante unos segundos me quedé mirando la pantalla como si fuera un error. Habían pasado meses desde la última vez que habíamos tenido cualquier tipo de contacto. No habíamos intercambiado mensajes por cumpleaños, ni por fiestas, ni siquiera por accidente. Había desaparecido completamente de mi vida. Y, si soy honesta, eso había sido necesario. La primera reacción que tuve fue ignorarlo. No por rabia, sino porque ya no sentía esa urgencia emocional que antes me habría empujado a responder inmediatamente. Dejé el teléfono sobre la mesa. Pasó 1 hora. Luego 2. Finalmente contesté. ¿De qué? Su respuesta llegó casi al instante. Preferiría hablarlo en persona. Me quedé mirando el mensaje unos segundos más. Meses antes, esa frase habría despertado todo tipo de emociones. Esperanza, ansiedad, incluso miedo. Pero ahora solo sentía algo parecido a distancia. Aún así, acepté. Nos encontramos 2 días después en un café cerca del centro. El mismo barrio donde tantas veces habíamos caminado cuando aún estábamos juntos. Cuando llegué, David ya estaba sentado en una mesa. Lo primero que noté fue que parecía diferente. No físicamente. No era algo visible. Era más bien la forma en que evitaba mirar alrededor, como si estuviera incómodo en un lugar que antes le resultaba familiar. Cuando me vio, se levantó. Hola. Hola. Nos sentamos. Durante unos segundos ninguno dijo nada. David fue el primero en hablar. ¿Te ves bien? Asentí. Gracias. Esperé. Sabía que no había pedido verme solo para intercambiar cortesías. David respiró hondo. He estado pensando mucho en nosotros. La frase me hizo sonreír ligeramente, aunque no de forma amable. Eso suena familiar. Bajó la mirada. Sé que no terminé las cosas de la mejor manera. No respondí. Porque no estaba segura de qué esperaba que dijera. David continuó. En ese momento estaba convencido de que estaba tomando la decisión correcta. ¿Y ahora? Pregunté. Tardó unos segundos en responder. Ahora creo que me equivoqué. La frase quedó suspendida entre nosotros. Meses antes, escuchar esas palabras habría tenido un impacto devastador. Habría significado una validación que, en ese momento, creía necesitar. Pero, ahora. Ahora solo sentía curiosidad. ¿Equivocado en qué sentido? David se pasó la mano por el cabello. Pensé que necesitaba algo distinto. Algo más, tranquilo. Más, estable. No pude evitar preguntarlo. ¿Y lo encontraste? David dudó. No exactamente. Ahí estaba. No pregunté detalles. No necesitaba saber exactamente qué había pasado en su vida sentimental desde que habíamos terminado. Porque lo importante no era eso. David, dije finalmente, cuando terminamos me dijiste algo que nunca voy a olvidar. Levantó la mirada. Que no era material de esposa. No negó haberlo dicho. Lo sé. Y ahora dices que te equivocaste. Asintió. Sí. Me recosté en la silla. ¿Sabes qué es lo curioso? Frunció el ceño. ¿Qué? Que yo también me equivoqué. David parecía confundido. ¿En qué? Sonreí ligeramente. En pensar que necesitaba demostrarte que estabas equivocado. No dijo nada. Durante semanas, continué, intenté entender qué había hecho mal. ¿Qué parte de mí no encajaba en tu idea de una mujer con la que se construye una familia? David parecía incómodo. No deberías haber pasado por eso. Pero lo hice. Hubo un silencio breve. Y ahora entiendo algo, añadí. ¿Qué cosa? Lo miré directamente. Que el problema no era que yo no fuera material de esposa. David tragó saliva. Entonces, ¿cuál era el problema? Sonreí. Que tú no eras material de esposo. No lo dije con rabia. Lo dije con una calma que,
por la expresión de su cara, parecía incomodarlo más que cualquier reproche. No vine a decirte eso, respondió. Lo sé. Solo quería hablar, ver si tal vez. No terminó la frase. No hacía falta. David, dije, estoy saliendo con alguien. Eso pareció golpearlo más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera dicho. ¿En serio? Asentí. Sí. ¿Desde cuándo? Hace unos meses. David bajó la mirada. Supongo que eso cambia las cosas. Sí. Hubo un silencio largo. Finalmente, David levantó la vista una vez más. ¿Eres feliz? Pensé en Marcos. En nuestras conversaciones tranquilas. En la forma en que nunca me había hecho sentir como si tuviera que demostrar mi valor. Sí, respondí. David asintió lentamente. Me alegra. No parecía alegre. Pero tampoco parecía enojado. Parecía alguien que estaba entendiendo algo demasiado tarde. Terminamos el café sin decir mucho más. Cuando me levanté para irme, David dijo algo antes de que me alejara. Para lo que vales, creo que alguien tendrá mucha suerte contigo. Me detuve un segundo. Tal vez, respondí. Luego salí del café. Y mientras caminaba por la calle, me di cuenta de algo que no había anticipado cuando acepté verlo. La conversación no me había dado cierre. Porque ya no lo necesitaba. Dejé a mi novio universitario por un hombre exitoso, y años después entendí el karma. Durante mucho tiempo conté esta historia de una forma que me hacía quedar mejor. Decía que en la universidad simplemente crecí, que mis prioridades cambiaron, que algunas relaciones no sobreviven cuando empiezas a pensar en el futuro. Era una versión elegante, madura, incluso razonable. La verdad es que esa no es la historia completa. La historia real es mucho más incómoda, porque la decisión que cambió mi vida no fue producto de la madurez ni de la claridad emocional. Fue producto de la ambición, y de la seducción de una vida que parecía más fácil. Cuando conocí a Javier, mi novio de la universidad, yo tenía 20 años y una idea muy romántica del futuro. Estudiábamos en la misma facultad, compartíamos muchas clases y, como suele pasar a esa edad, empezamos siendo amigos antes de convertirnos en pareja. Javier no era el tipo de hombre que llamaba la atención al entrar en una habitación. No era el más carismático ni el más seguro de sí mismo. Era más bien tranquilo, reservado, de esos que escuchan más de lo que hablan. Pero tenía algo que, en ese momento, yo valoraba mucho. Era constante. Trabajaba mientras estudiaba, pasaba noches enteras preparando proyectos, hablaba del futuro con una mezcla de nervios y determinación que a mí me parecía admirable. No tenía dinero, ni contactos, ni una familia influyente detrás. Pero tenía planes. Y en ese momento de mi vida, esos planes incluían claramente un nosotros. Estuvimos juntos casi 3 años durante la universidad. No era una relación perfecta, ninguna lo es a esa edad, pero era estable. Teníamos rutinas, amigos en común, incluso pequeños rituales que ahora recuerdo con una mezcla extraña de nostalgia y culpa. Los viernes por la noche solíamos cocinar algo barato en su pequeño apartamento y ver películas que elegíamos al azar. A veces hablábamos durante horas sobre lo que queríamos hacer después de graduarnos. Javier siempre decía algo parecido. No sé exactamente cuánto tiempo va a tomar, pero voy a lograr algo bueno. Yo lo creía. O al menos eso pensaba. Porque en ese momento de mi vida apareció alguien completamente diferente. Lo conocí durante el último año de universidad, en una conferencia a la que asistí casi por accidente. Era uno de esos eventos donde invitan a profesionales a hablar sobre sus carreras, sobre oportunidades, sobre el mundo real que nos esperaba después de graduarnos. Ahí fue donde conocí a Ricardo. Ricardo era exactamente lo contrario de Javier. Tenía poco más de 30 años, un trabajo importante en una empresa reconocida, una seguridad que llenaba el espacio cuando hablaba. No necesitaba esforzarse para llamar la atención, la gente solo lo escuchaba. Recuerdo perfectamente la primera vez que hablamos. No fue una conversación larga, pero sí lo suficientemente intensa como para que yo saliera de ese evento con una sensación extraña en el pecho. No era solo atracción. Era algo más difícil de admitir.
Era fascinación. En las semanas siguientes empezó a escribirme. Primero mensajes casuales, luego invitaciones a café, luego cenas. Siempre parecía saber exactamente qué decir para hacerme sentir especial. Ricardo hablaba de viajes, de proyectos grandes, de oportunidades internacionales. De una vida que, comparada con la que yo imaginaba con Javier, parecía más rápida. Más brillante. Más prometedora. Durante un tiempo intenté convencerme de que solo era curiosidad. Que no significaba nada. Que mi relación con Javier estaba bien. Pero la realidad es que empecé a vivir en dos mundos distintos. Uno era mi vida universitaria, con Javier, con nuestros planes modestos, con ese futuro que requería paciencia. El otro era el mundo que Ricardo describía cada vez que hablábamos. Un mundo donde las cosas parecían llegar más rápido. Donde el éxito parecía estar a la vuelta de la esquina. Donde, según él, yo tenía potencial para algo mucho más grande de lo que estaba imaginando. Hubo una noche en particular que todavía recuerdo con demasiada claridad. Ricardo me llevó a cenar a un restaurante que yo ni siquiera sabía que existía. Era uno de esos lugares donde todo parece demasiado elegante para alguien que todavía vive de un presupuesto de estudiante. Durante la cena me dijo algo que en ese momento me pareció halagador. Tú no perteneces a una vida pequeña. En ese momento sonreí. Hoy entiendo que esa frase también implicaba algo más. Porque la vida que Javier y yo estábamos construyendo, era exactamente eso. Una vida pequeña. No en el sentido negativo. Pequeña en el sentido de que requería tiempo, esfuerzo, paciencia. Pero en ese momento de mi vida, yo ya había empezado a mirar en otra dirección. Durante semanas luché con esa decisión. O al menos eso me gusta creer ahora. Porque si soy completamente honesta, una parte de mí ya había tomado la decisión mucho antes de admitirlo. Cuando finalmente hablé con Javier, recuerdo perfectamente su expresión. No hubo gritos, ni drama, solo silencio. Le dije que necesitaba explorar otras posibilidades, que sentía que nuestras vidas iban en direcciones distintas, que era lo mejor para ambos. Palabras muy adultas. Muy racionales. Muy convincentes. Pero cuando Javier me preguntó si había alguien más, no fui capaz de mentir. Recuerdo que asintió lentamente. Luego dijo algo que en ese momento me pareció una reacción tranquila. Espero que te haga feliz. No me di cuenta entonces de lo que realmente significaba esa frase. Porque en ese momento estaba demasiado concentrada en la nueva vida que estaba empezando. Ricardo y yo empezamos nuestra relación poco después. Y durante un tiempo, todo parecía confirmar que había tomado la decisión correcta. La vida con él era cómoda. Emocionante. Llena de promesas. Cuando me sugirió que no necesitaba seguir con mi carrera inmediatamente, que podía tomarme un tiempo, que él podía encargarse de todo mientras yo decidía qué quería hacer con mi futuro, me pareció una señal de amor. De generosidad. De compromiso. Acepté sin pensarlo demasiado. Y durante los primeros años, la vida fue exactamente como Ricardo había prometido. Hasta que, poco a poco, empecé a notar algo que en ese momento no sabía cómo interpretar. Pequeños cambios. Pequeñas distancias. Pequeños silencios. Comportamientos que, curiosamente, me resultaban demasiado familiares. Porque años antes, yo misma los había tenido con alguien que me amaba. Actualización 1. Los primeros años con Ricardo fueron exactamente como él había prometido. Después de la universidad nos mudamos juntos a un apartamento en una zona que yo jamás habría podido pagar por mi cuenta. Todo parecía fácil. Demasiado fácil. Ricardo trabajaba mucho, pero cuando estaba en casa era atento, cariñoso, generoso. Le gustaba hablar de viajes, de planes a largo plazo, de inversiones. Tenía una forma muy segura de explicar el futuro, como si todo estuviera bajo control. Yo me sentía orgullosa de él. Y, si soy honesta, también me sentía orgullosa de la vida que tenía con él. Cuando me sugirió que quizá no necesitaba apresurarme a terminar mi carrera, lo dijo de una forma que sonaba completamente razonable. No tienes que estresarte por trabajar inmediatamente, me dijo una noche mientras cenábamos. Yo puedo encargarme de todo por ahora.
Puedes pensar con calma qué quieres hacer después. En ese momento me pareció un gesto de apoyo. Javier y yo habíamos pasado años contando monedas, organizando horarios imposibles entre trabajo y estudio. Con Ricardo, de repente, la presión desaparecía. No lo pensé 2 veces y acepté. Al principio pensé que sería temporal. Un semestre, tal vez un año. Un descanso antes de decidir qué hacer con mi carrera. Pero el tiempo empezó a pasar más rápido de lo que esperaba. Un año se convirtió en 2. Mi vida empezó a girar alrededor de la casa, de pequeños proyectos personales, de acompañar a Ricardo a eventos sociales de su trabajo. Él parecía contento con esa dinámica. Me gusta llegar a casa y saber que todo está tranquilo, decía. Yo también pensaba que estaba bien. O al menos eso me repetía. Durante ese tiempo casi nunca pensé en Javier. A veces veía algo que me lo recordaba, una película que habíamos visto juntos, una canción que escuchábamos en su viejo coche, pero esos recuerdos aparecían como fragmentos lejanos de otra vida. Yo estaba demasiado ocupada viviendo la nueva. Ricardo seguía ascendiendo en su trabajo. Cada promoción significaba más dinero, más responsabilidades, y también más tiempo fuera de casa. Al principio no me molestaba. Tenía sentido. Su carrera estaba creciendo. Era lógico que tuviera menos tiempo libre. Pero con los meses empecé a notar pequeños cambios. Nada dramático. Solo pequeñas cosas. Antes, cuando llegaba a casa después de trabajar, siempre tenía algo que contar. Historias de la oficina, comentarios sobre compañeros, incluso pequeñas quejas sobre el estrés del día. Luego esas conversaciones empezaron a desaparecer. Llegaba más tarde. Más cansado. Más silencioso. Solo fue un día largo, decía cuando yo preguntaba. Lo creía. Hasta que empecé a notar algo más. El teléfono. Siempre estaba con él. Incluso cuando estábamos cenando. Incluso cuando veíamos televisión. Incluso cuando se levantaba para ir a otra habitación. Una noche, mientras estábamos sentados en el sofá, su teléfono vibró varias veces seguidas. Miró la pantalla, frunció ligeramente el ceño y se levantó. Es del trabajo, dijo. Se fue a la cocina para responder. No fue lo que hizo lo que me incomodó. Fue la sensación que tuve en ese momento. Una sensación extrañamente familiar. Porque, mientras lo observaba desaparecer por el pasillo con el teléfono en la mano, me vino a la cabeza un recuerdo que llevaba años enterrado. Una escena pequeña. Javier sentado frente a mí en su pequeño apartamento, mirándome con una expresión que ahora entiendo demasiado bien. En ese momento yo también estaba distraída. Yo también respondía mensajes que no quería explicar. Yo también decía. Es solo un amigo. Sacudí la cabeza para alejar ese pensamiento. No era lo mismo, me dije. Ricardo no era como yo había sido con Javier. Pero las semanas siguientes hicieron cada vez más difícil mantener esa idea. Empezó a trabajar más horas. Luego empezaron los viajes de trabajo. Luego las reuniones que se extendían hasta la noche. Cada vez que preguntaba, las respuestas eran razonables. Siempre había una explicación lógica. Siempre había una sonrisa tranquilizadora. Pero había algo más. Algo que no se podía explicar con palabras. Distancia. La forma en que ya no me miraba cuando hablábamos. La forma en que las conversaciones se volvían más cortas. La forma en que parecía estar en otra parte incluso cuando estaba sentado frente a mí. Una noche intenté hablar con él directamente. Siento que estás lejos últimamente, le dije. Ricardo suspiró, como si la conversación fuera predecible. Solo estoy cansado, respondió. El trabajo está muy intenso últimamente. Asentí. Pero esa noche, mientras me acostaba en la cama, no pude evitar pensar en algo que me hizo sentir más incómoda. Esa misma frase. Estoy cansado. Yo también la había usado muchas veces años atrás. Cuando Javier empezaba a notar que algo estaba cambiando. En ese momento todavía no sabía exactamente qué estaba pasando con Ricardo.
pero una parte de mí empezaba a reconocer el patrón. Y lo peor de todo era que, en el fondo, sabía exactamente cómo terminaban ese tipo de historias. Porque yo misma había escrito una igual, años atrás. Actualización 2. Durante un tiempo intenté convencerme de que estaba exagerando. Es increíble la cantidad de excusas que una persona puede inventar cuando no quiere ver lo que tiene delante. Cada pequeño cambio en Ricardo encontraba rápidamente una explicación razonable en mi cabeza. Trabajaba mucho. Tenía más responsabilidades. Su empresa estaba creciendo. Era lógico que estuviera cansado. Pero la lógica empezó a romperse poco a poco. Primero fueron detalles pequeños. El teléfono siempre boca abajo sobre la mesa. Las notificaciones silenciadas. Las llamadas que contestaba en otra habitación. Nada de eso era prueba de nada. Lo sabía. Podía ser simple coincidencia. Sin embargo, lo que realmente me inquietaba no era el teléfono. Era su actitud. Ricardo empezó a criticar cosas que antes nunca le habían molestado. Pequeños comentarios sobre cómo organizaba la casa. Sobre cómo gastaba mi tiempo. Sobre lo poco estimulante que podía volverse la rutina. No lo decía con agresividad. Lo decía con una calma que, de alguna manera, era peor. Deberías buscar algo que hacer, me dijo una tarde mientras cenábamos. ¿Algo como qué? Se encogió de hombros. No lo sé. Algo que te motive. Me quedé mirándolo unos segundos. Había sido él quien, años antes, me había convencido de que no necesitaba apresurarme con mi carrera. Que podía tomarme tiempo. Que él se encargaba de lo demás. Ahora parecía mirarme como si esa misma decisión fuera una debilidad. Pensé que esto estaba bien para los dos, respondí. Ricardo suspiró. No digo que esté mal. Pero su tono decía otra cosa. Ese fue el primer momento en que sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Inseguridad. Las semanas siguientes esa sensación empezó a crecer. Ricardo estaba cada vez más ausente, incluso cuando estaba físicamente en casa. Respondía mensajes mientras cenábamos, revisaba correos durante las conversaciones, parecía irritado por preguntas simples. Una noche regresó muy tarde. Yo ya estaba en la cama, medio dormida, cuando lo escuché entrar al apartamento. Se movía con cuidado, como si no quisiera despertarme. Pero el brillo de su teléfono iluminó brevemente el dormitorio cuando pasó por la puerta. Vi el nombre en la pantalla. No fue un nombre guardado con corazones ni algo obvio. Solo un nombre. Laura. No dije nada en ese momento. Podía ser una compañera de trabajo. Una conversación normal. Unos días después, cuando Ricardo se fue al trabajo y dejó su laptop abierta sobre la mesa del comedor, la curiosidad me ganó. No estoy orgullosa de lo que hice. Pero tampoco voy a fingir que no lo hice. Abrí el correo. No tuve que buscar demasiado. Había varios mensajes intercambiados con Laura. Nada explícito. Nada que, técnicamente, demostrara una relación. Pero el tono era inconfundible. Era la familiaridad. Las bromas privadas. Las referencias a conversaciones anteriores. Los comentarios sobre cenas después del trabajo. Sentí algo frío recorrerme el estómago. No era solo la sospecha de una infidelidad. Era algo peor. Era la claridad repentina de una situación que ya había vivido antes, desde el otro lado. Porque mientras leía esos correos, una escena antigua apareció en mi memoria con una precisión incómoda. Javier sentado frente a mí en su pequeño apartamento universitario, preguntándome con voz tranquila si había alguien más. Yo recordé exactamente cómo me había sentido en ese momento. La incomodidad. La culpa. Pero también esa certeza silenciosa de que mi atención ya estaba en otro lugar. Cerré la laptop. Me senté en la silla de la cocina y me quedé mirando la pared durante varios minutos. No lloré. Simplemente entendí algo que llevaba semanas evitando. Ricardo no estaba cambiando. Ricardo estaba haciendo exactamente lo mismo que yo había hecho años atrás. Y la mujer al otro lado de esa historia.
Era yo. Actualización 3. Después de leer esos correos no hice nada inmediato. No hubo confrontación dramática ni escenas de película. De hecho, durante varios días actué exactamente igual que siempre. Cocinábamos, hablábamos de cosas normales, veíamos televisión por las noches. Pero algo dentro de mí había cambiado. La diferencia entre sospechar algo y saberlo es enorme. Cuando sabes, empiezas a ver todo con una claridad incómoda. Cada mensaje que Ricardo respondía mirando el teléfono con una ligera sonrisa. Cada vez que decía que tenía que quedarse un poco más en la oficina. Cada vez que parecía ausente incluso cuando estaba sentado frente a mí. Ahora todo encajaba. Una noche decidí preguntarle directamente. No lo hice con rabia. No levanté la voz. Solo estábamos cenando y dije. ¿Quién es Laura? Ricardo dejó el tenedor sobre el plato. No parecía sorprendido. Ese fue el primer indicio claro de que mi intuición no estaba equivocada. Una compañera del trabajo, respondió. ¿Solo eso? Ricardo suspiró lentamente. ¿Revisaste mi computadora? La pregunta era una forma elegante de evitar responder la mía. ¿Solo eso? Repetí. Hubo un silencio breve. Luego dijo algo que no esperaba escuchar de forma tan directa. No empezó así. Sentí un pequeño vacío en el pecho. No era exactamente dolor. Era más bien una sensación extraña de reconocimiento. ¿Desde cuándo? Ricardo se pasó la mano por la cara. Hace unos meses. ¿Meses? Asintió. No intentó negarlo. No intentó inventar una historia alternativa. Eso, curiosamente, lo hacía todo más claro. ¿Estás enamorado de ella? Pregunté. Ricardo dudó antes de responder. No lo sé. Ese tipo de respuesta siempre significa que sí. Hubo un silencio largo. ¿Qué tiene ella que yo no tenga? Pregunté finalmente. Ricardo no respondió de inmediato. Y cuando lo hizo, sus palabras fueron exactamente lo que temía escuchar. Es diferente. ¿Diferente cómo? Tiene su propia carrera. Es muy ambiciosa. Muy preparada. Sentí algo retorcerse dentro de mí. Porque la ironía era brutal. ¿Sabes qué es lo curioso? Dije. Ricardo frunció el ceño. ¿Qué? ¿Que fuiste tú quien me convenció de dejar la mía? No dijo nada. Fuiste tú quien dijo que no necesitaba preocuparme por trabajar. Que podía tomarme tiempo. Que tú te encargarías de todo. Ricardo se encogió de hombros, incómodo. Las cosas cambian. Esas 3 palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Porque en ese momento entendí algo que llevaba años enterrado. Años atrás, Javier había hecho una pregunta muy parecida. ¿Qué tenía Ricardo que él no tuviera? Y yo también había dado una respuesta que sonaba muy similar. Es diferente. Sentí una mezcla incómoda de emociones. Rabia. Tristeza. Pero también algo que no esperaba. Comprensión. No porque Ricardo estuviera haciendo algo correcto, sino porque ahora entendía exactamente cómo se sentía la persona al otro lado de esa conversación. ¿Estás pensando en dejarme? Pregunté. Ricardo bajó la mirada. No lo sé todavía. Era una forma suave de decir que sí. Durante los días siguientes hablamos varias veces. No fueron discusiones explosivas. Más bien conversaciones largas, cansadas, donde ambos parecíamos entender que algo ya se había roto. Finalmente Ricardo tomó una decisión. Creo que es mejor que nos separemos, dijo una noche. Lo dijo con el mismo tono calmado con el que yo había terminado con Javier años atrás. La simetría de la situación era casi absurda. Recogí algunas cosas y me mudé temporalmente al apartamento de una amiga. Las primeras semanas fueron difíciles, pero no por las razones que imaginé. Sí, dolía. Sí, había tristeza. Pero también había una sensación constante que no podía ignorar. Una especie de eco.
Cada vez que recordaba la forma en que Ricardo me había hablado, recordaba la expresión de Javier aquella noche en su apartamento. La misma calma. El mismo silencio. El mismo final inevitable. Por primera vez en años pensé seriamente en él. No con nostalgia romántica. Con algo mucho más incómodo. Culpa. Una noche, después de semanas dándole vueltas al asunto, hice algo que nunca pensé que haría. Busqué su nombre en redes sociales. Tardé menos de un minuto en encontrarlo. Su perfil era sencillo. Algunas fotos con amigos, algunas publicaciones sobre su trabajo, y una foto reciente que hizo que me quedara mirando la pantalla más tiempo del que esperaba. Javier, estaba sonriendo. Y junto a él había una mujer que claramente no era yo. Llevaba un anillo en la mano. Casados. Sentí algo extraño al ver esa imagen. No fue celos. No fue tristeza. Fue algo más complejo. La comprensión tardía de que la vida había seguido adelante para él, mientras yo apenas estaba empezando a entender el verdadero significado de mis decisiones. Y por primera vez en años pensé seriamente en escribirle. No para volver. No para recuperar nada. Solo para decir algo que nunca dije cuando debía hacerlo. Perdón. Actualización 4. Durante varios días dudé si debía escribirle. Abría la ventana de mensajes, empezaba a escribir algo, y luego lo borraba. No sabía exactamente qué decir ni si tenía derecho a decir algo después de tantos años. Javier ya tenía una vida. Una esposa. Una historia nueva. Yo era simplemente alguien de su pasado. Pero había algo que no podía ignorar. Durante años me había contado una versión muy cómoda de lo que pasó entre nosotros. Una versión donde yo había tomado una decisión difícil pero razonable. Ahora, después de todo lo que había pasado con Ricardo, esa versión ya no se sostenía. La verdad era más simple. Javier me había amado con honestidad, y yo lo había dejado cuando apareció algo que parecía mejor. Así que una noche, sin pensarlo demasiado, escribí. No fue un mensaje largo. No le expliqué toda mi vida ni le conté lo que había pasado con Ricardo. Eso no era importante. Solo escribí algo muy simple. Hola, Javier. Sé que han pasado muchos años y no espero respuesta. Solo quería decir algo que debí decir hace tiempo. Lamento la forma en que terminé nuestra relación. No fui justa contigo y me tomó muchos años entenderlo. Espero que estés bien. Leí el mensaje 3 veces antes de enviarlo. Luego lo envié, y dejé el teléfono sobre la mesa. No esperaba respuesta. Y, para ser honesta, tampoco estaba segura de querer una. Pasaron 2 días. Luego 3. La vida siguió su ritmo normal. Yo estaba empezando a reorganizar muchas cosas, buscando trabajo nuevamente, pensando en retomar mi carrera, reconstruyendo una vida que durante años había girado alrededor de otra persona. La respuesta llegó una semana después. Era un mensaje corto. Muy parecido al mío. Hola. Gracias por escribir. No tienes que disculparte, las cosas pasan como pasan. Espero que estés bien también. Eso fue todo. No hubo conversación larga. No hubo preguntas sobre el pasado. Y, curiosamente, eso fue lo que me dio la sensación de cierre que necesitaba. Porque entendía algo importante. Javier no estaba esperando mi disculpa. Su vida había seguido adelante mucho antes de que yo decidiera enfrentar mis propios errores. Después de ese mensaje no volvimos a escribirnos. Y está bien así. Durante los meses siguientes empecé a reconstruir muchas partes de mi vida que había dejado de lado. Retomé mi carrera, volví a estudiar algunas cosas que había abandonado, empecé a trabajar nuevamente. No fue un proceso rápido, ni fácil. Pero hubo algo que cambió profundamente mi forma de ver las cosas. Durante años había pensado que el karma era algo dramático. Algo que llegaba de forma espectacular para equilibrar las cosas. La realidad fue mucho más silenciosa, aunque sin dejar de ser dolorosa. El karma no fue solo que Ricardo me dejara por alguien con más estatus. El karma fue entender, con una claridad incómoda,
exactamente como se había sentido la persona a la que yo había lastimado años atrás. Y tener que vivir con ese conocimiento. Hoy, mirando hacia atrás, no odio a Ricardo. Tampoco odio a la persona que fui cuando dejé a Javier. Solo entiendo algo que en ese momento no podía ver. A veces tomamos decisiones creyendo que estamos eligiendo un futuro mejor. Pero la vida tiene una forma curiosa de enseñarte lo que significaban realmente esas decisiones. Aunque sea años después. Mi padre dijo que mi hijo no era mío, y años después descubrí que tenía razón. Siempre pensé que mi padre simplemente era un hombre difícil. No cruel. No abusivo. Solo, complicado. Me crió solo desde que tengo memoria. Mi madre murió cuando yo tenía 3 años, y aunque él nunca hablaba demasiado del tema, siempre supe que su forma de querer a las personas era distinta a la de otros padres. No era de abrazos ni de palabras grandes. Era el tipo de hombre que demostraba amor arreglando cosas, levantándose temprano para trabajar y asegurándose de que yo tuviera todo lo que necesitaba. Durante muchos años fuimos solo nosotros dos. Y, a pesar de su carácter fuerte, siempre pensé que lo conocía mejor que nadie. Por eso nunca imaginé que algún día terminaría siendo la persona que más daño me causaría. La historia realmente empieza cuando yo tenía 10 años. Ese fue el año del accidente. Estábamos en un lago cerca de casa. Era verano y yo estaba obsesionado con saltar desde un viejo muelle de madera que todos los niños del pueblo usaban como trampolín improvisado. Había saltado varias veces sin problema. Hasta que una de esas veces calculé mal. Recuerdo el impacto, el agua fría, y luego el dolor. Después todo se vuelve confuso, gritos, gente corriendo, mi padre saltando al agua para sacarme. Pasé varias horas en el hospital esa noche. Los médicos dijeron que había sido un accidente serio, pero que había tenido suerte. Era niño, me recuperaría. Y eso fue todo lo que supe durante años. Crecí, volví a jugar, volví a hacer deporte, y ese episodio quedó enterrado como uno de esos recuerdos de infancia que parecen más dramáticos en retrospectiva de lo que fueron en el momento. Nunca volví a pensar demasiado en él. Mi padre tampoco hablaba del tema. Nuestra vida siguió adelante. Años después me fui a la universidad y fue allí donde conocí a Rebeca. Rebeca era exactamente el tipo de persona que hace que todo parezca fácil. Inteligente, divertida, el tipo de mujer que podía hablar con cualquiera y hacer que la conversación fluyera sin esfuerzo. Empezamos como amigos. Luego empezamos a estudiar juntos. Luego, sin darnos cuenta exactamente cuándo pasó, empezamos a salir. Nuestra relación no fue una de esas historias dramáticas llenas de peleas o reconciliaciones intensas. Fue más bien tranquila, natural. Como si, desde el principio, ambos hubiéramos asumido que íbamos a terminar juntos. Después de graduarnos seguimos juntos. Conseguimos trabajos en la misma ciudad. Nos mudamos a un pequeño apartamento. Y, 2 años después, nos casamos. Mi padre nunca fue particularmente efusivo con Rebeca. Era educado, pero distante. En aquel momento no le di demasiada importancia. Mi padre siempre había sido así con todo el mundo. Pensé que simplemente necesitaba tiempo. Cuando Rebeca quedó embarazada, yo estaba convencido de que ese sería el momento en que todo cambiaría. Un nieto tiene una forma especial de suavizar incluso a los hombres más duros. Y durante un tiempo pareció que tenía razón. El día que nació mi hijo fue uno de los momentos más intensos de mi vida. Sostenerlo por primera vez fue una sensación difícil de describir. Había algo profundamente primitivo en ese momento, como si todas las preocupaciones que había tenido hasta entonces se redujeran a una sola cosa: proteger a esa pequeña persona. Mi padre vino al hospital a verlo. Recuerdo perfectamente la escena. Estaba parado junto a la ventana, mirando al niño que Rebeca sostenía en brazos. No dijo mucho. Solo lo observó durante unos segundos. Luego dijo algo que en ese momento me pareció una simple observación. Es pequeño. Sonreí. Todos los bebés lo son. Asintió. No hizo más comentarios. Durante los primeros meses todo parecía normal. Mi padre venía de vez en cuando a visitarnos. Traía regalos para el bebé, se sentaba en el sofá con él en brazos y lo miraba con esa expresión seria que siempre había tenido. Pero con el tiempo empecé a notar algo extraño. Cuanto más crecía mi hijo, más incómodo parecía mi padre. Al principio pensé que era una impresión mía. Pero las señales empezaron a acumularse. Visitaba menos. Cuando venía, se quedaba poco tiempo.
Y había algo en su mirada cuando observaba al niño que no supe interpretar durante mucho tiempo. Una mezcla de incomodidad y frustración. Rebeca también empezó a notarlo. Tu padre no me soporta, me dijo una noche. No es eso, respondí. Él es así con todo el mundo. Pero incluso mientras lo decía, no estaba completamente convencido. La tensión fue creciendo poco a poco. Hasta que un día, después de una discusión particularmente incómoda durante una visita familiar, exploté. Le dije algo que llevaba meses pensando. Nunca te ha gustado Rebeca. Mi padre me miró durante varios segundos antes de responder. Y cuando finalmente habló, dijo algo que en ese momento me pareció completamente absurdo. Algo que, durante mucho tiempo, me negué a creer. Pero que terminó siendo el inicio de la peor verdad que he tenido que enfrentar en mi vida. Porque lo que dijo fue, no es eso lo que me preocupa. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. Y entonces mencionó algo que yo llevaba más de 20 años sin pensar. El accidente que tuve cuando era niño. Actualización 1. Cuando mi padre mencionó el accidente, al principio pensé que estaba cambiando de tema. Ese tipo de cosas pasaban a veces cuando discutíamos. Él tenía la costumbre de traer recuerdos antiguos para justificar puntos que nadie más veía como relevantes. ¿Qué tiene que ver eso con Rebeca? Pregunté. Mi padre no respondió de inmediato. Solo me miró durante unos segundos, con esa expresión seria que siempre había tenido cuando estaba a punto de decir algo incómodo. Después de ese accidente, dijo finalmente, los médicos me dijeron algo que tú nunca supiste. Sentí una pequeña tensión en el pecho. ¿Qué cosa? Mi padre respiró hondo antes de continuar. Había una posibilidad de que no pudieras tener hijos. Durante unos segundos no dije nada. Luego me reí. No fue una risa genuina. Fue una reacción automática, casi defensiva. Eso es ridículo, dije. Tengo un hijo. Mi padre no se rió. La lesión fue seria, continuó. Los médicos dijeron que probablemente no tendría consecuencias permanentes, pero también dijeron que existía el riesgo. ¿Y decidiste no decírmelo nunca? Eras un niño, respondió. No tenía sentido preocuparte por algo así. Negué con la cabeza. ¿Y ahora sí tiene sentido? Mi padre no apartó la mirada. Cuando veo a ese niño, dijo lentamente, no puedo dejar de pensar en lo que me dijeron aquel día. Sentí como la conversación empezaba a volverse incómoda. ¿Estás insinuando algo? Estoy diciendo que deberías hacerte una prueba. La frase cayó en la habitación como una piedra. ¿Una prueba? De fertilidad. Me levanté de la silla. Esto es absurdo. Mi padre no elevó la voz. Tal vez lo sea. ¿Sabes lo que estás diciendo? Respondí. Estás insinuando que mi esposa me engañó. Estoy diciendo que hay cosas que no encajan. Eso fue suficiente para que perdiera la paciencia. Siempre has tenido un problema con Rebeca, dije. Desde el principio. Mi padre negó lentamente. No es Rebeca. Entonces, ¿qué es? Me miró fijamente. Ese niño se parece cada día menos a ti. La frase me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No porque la creyera, sino porque, por primera vez, la idea existía. No vuelvas a decir algo así, respondí. Mi padre no insistió. Solo dijo algo que, en ese momento, me pareció una provocación innecesaria. Hazte la prueba. Si estoy equivocado, seré el primero en pedirte perdón. Salí de su casa esa noche furioso. Conduje directamente a casa, todavía con la conversación repitiéndose en mi cabeza. Rebeca estaba en el sofá cuando llegué. ¿Todo bien? Preguntó. Me dejé caer a su lado. Acabo de discutir con mi padre. Frunció el ceño. ¿Otra vez? Asentí. Dice cosas absurdas. ¿Cómo qué? Dudé un segundo antes de responder. ¿Qué debería hacerme una prueba de fertilidad? Rebeca me miró, sorprendida. ¿Por qué diría algo así? Por una tontería sobre un accidente que tuve cuando era niño. Ella negó con la cabeza. Tu padre siempre ha sido raro conmigo. Lo sé. Durante unos minutos hablamos sobre lo exagerado que había sido todo. Rebeca se indignó por los comentarios de mi padre. Yo defendí nuestra relación y terminamos la conversación convencidos de que el problema era simplemente el carácter difícil de mi padre. Pero esa noche, cuando me acosté, algo seguía dando vueltas en mi cabeza. No era la acusación. Era la certeza con la que mi padre había hablado. Durante los días siguientes intenté no pensar en ello.
Me concentré en el trabajo, en la rutina con Rebeca, en jugar con mi hijo por las tardes. Todo parecía normal. Hasta que una tarde, mientras estaba en el parque con él, alguien hizo un comentario inocente. Tiene los ojos de su madre, dijo una mujer que estaba sentada en un banco cercano. Sonreí. Sí. No había nada extraño en eso. Los niños pueden parecerse a cualquiera de sus padres. Pero mientras miraba a mi hijo correr hacia el columpio, una idea incómoda apareció en mi cabeza. Recordé las palabras de mi padre. Ese niño se parece cada día menos a ti. Sacudí la cabeza para alejar ese pensamiento. Era ridículo. Pero una vez que una duda entra en tu mente, tiene una forma muy particular de quedarse. Pasaron 2 semanas. 2 semanas en las que intenté ignorar completamente la conversación con mi padre. Hasta que una mañana, sin decirle nada a nadie, pedí una cita con un médico. Solo para descartar la posibilidad. Solo para demostrar que mi padre estaba completamente equivocado. Eso fue lo que me repetí mientras esperaba en la sala del consultorio. Lo que no sabía en ese momento era que esa simple prueba iba a cambiar mi vida de una forma que jamás imaginé. Actualización 2. La cita con el médico fue más incómoda de lo que esperaba. No porque el doctor fuera brusco ni porque el procedimiento fuera complicado. De hecho, fue sorprendentemente sencillo. El médico era un hombre tranquilo, profesional, que parecía haber tenido esa conversación cientos de veces con otras personas. El problema era yo. Porque cada vez que respondía una pregunta sentía como si estuviera traicionando a mi familia. ¿Por qué quiere hacerse esta prueba?, preguntó el doctor. Dudé un segundo. Podría haber dicho la verdad, que mi padre había insinuado algo horrible sobre mi hijo. Pero pronunciar esas palabras en voz alta hacía que todo pareciera más real. Solo quiero revisar mi fertilidad, respondí finalmente. Tuve un accidente cuando era niño y alguien mencionó que podría haber consecuencias. El doctor asintió. Entiendo. Tomó algunas notas, revisó algunos antecedentes médicos y luego me explicó el procedimiento. En unos días tendremos los resultados. Salí del consultorio con una sensación extraña. Una parte de mí estaba segura de que todo iba a salir normal. Que en unos días tendría un papel que demostraría que mi padre estaba equivocado y que todo este episodio sería solo una anécdota incómoda. Pero otra parte de mí no estaba tan tranquila. Los días de espera fueron peores de lo que imaginaba. Intenté actuar con normalidad en casa. Rebeca no sabía nada de la prueba y yo no estaba seguro de querer contarle hasta tener un resultado claro. Jugaba con mi hijo como siempre. Lo llevaba al parque. Le leía cuentos antes de dormir. Lo cargaba cuando se quedaba dormido en el sofá. Todo era igual. Y al mismo tiempo, algo había cambiado. Había momentos en los que me sorprendía observándolo con demasiada atención. Buscando parecidos. Buscando señales. Algo que nunca antes había hecho. Cuando finalmente llegó el día de recoger los resultados, fui al consultorio con una confianza que ahora entiendo que era más bien una forma de protegerme. El doctor me recibió en su oficina con la misma calma que había mostrado en nuestra primera conversación. Abrió el expediente, revisó los documentos durante unos segundos y luego levantó la mirada hacia mí. Los resultados muestran algo que deberíamos discutir con calma. Ese tipo de frase nunca es buena señal. ¿Qué significa eso? El doctor entrelazó las manos sobre el escritorio. Según los análisis, usted presenta una condición que hace extremadamente difícil que pueda tener hijos de forma natural. Sentí como si alguien hubiera apagado el sonido en la habitación. ¿Extremadamente difícil? El doctor asintió. En términos médicos, el nivel de fertilidad que muestran estos resultados se considera compatible con infertilidad. Tardé unos segundos en procesar la palabra. Infertilidad. ¿Está diciendo que soy estéril? Estoy diciendo que las probabilidades de concebir de forma natural son extremadamente bajas. Me quedé mirando el documento sobre el escritorio. Pero tengo un hijo. El doctor asintió de nuevo. Es raro, pero no imposible. Esa frase me dio una pequeña esperanza. ¿Entonces podría ser mío? El doctor no respondió de inmediato. En medicina existen casos extraordinarios, dijo finalmente. Pero si desea eliminar cualquier duda, la única forma definitiva de saberlo sería mediante una prueba de ADN. La frase quedó suspendida en el aire. Una prueba de ADN. Asentí lentamente. Entiendo. Salí del consultorio con los resultados en un sobre que parecía pesar mucho más de lo que debería.
Conduje hasta casa sin encender la radio. Durante todo el camino repetía la misma idea una y otra vez. Es raro, pero no imposible. Cuando entré al apartamento, Rebeca estaba en la cocina preparando la cena. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó sin mirarme. Bien. Guardé el sobre en un cajón antes de que pudiera verlo. Durante la cena hablamos de cosas normales, el trabajo, los planes del fin de semana, las pequeñas rutinas de siempre. Pero mi mente estaba en otro lugar. La prueba de ADN. La idea aparecía una y otra vez. Podía hacerlo. El doctor había dicho que era la única forma de eliminar cualquier duda. Pero cada vez que imaginaba ese momento, sentía algo muy parecido a culpa. Porque hacer esa prueba significaba algo muy claro. Significaba que estaba dispuesto a cuestionar la fidelidad de mi esposa. Significaba que estaba dispuesto a dudar de la relación que habíamos construido. Y, quizás lo más difícil de admitir, significaba que estaba dispuesto a mirar a mi hijo y preguntarme si realmente era mío. Durante varios días intenté ignorar esa idea. Me convencí de que el doctor había sido claro, los resultados hacían la concepción difícil, no imposible. Eso era suficiente. Eso tenía que ser suficiente. Pero la duda es una cosa peligrosa. Una vez que aparece, empieza a crecer en silencio. Hasta que llega un momento en que se vuelve imposible ignorarla. Y, al final, llegó el día en que tomé una decisión que jamás pensé que tendría que tomar. Compré un kit de prueba de ADN. Actualización 3. Comprar el kit fue más fácil de lo que esperaba. Solo tomó unos minutos en internet. Hacer clic en comprar fue casi automático. Lo difícil fue todo lo que vino después. Cuando el paquete llegó unos días más tarde, lo dejé sobre la mesa del comedor durante horas sin abrirlo. Cada vez que pasaba por delante sentía una mezcla extraña de ansiedad y culpa. Porque hasta ese momento todo era solo una posibilidad. Mientras la prueba estuviera en la caja, todavía podía decidir no hacerla. Todavía podía seguir viviendo con la duda. Pero una vez que la hiciera, ya no habría forma de volver atrás. Esa noche Rebeca se fue a dormir temprano. Yo me quedé en la sala mirando televisión sin prestar atención a nada. El paquete seguía sobre la mesa. Finalmente lo abrí. El procedimiento era sencillo: un hisopo para recoger una muestra de saliva, instrucciones claras, un sobre para enviarlo al laboratorio. Me quedé mirando las instrucciones durante varios minutos. Luego fui al dormitorio. Mi hijo estaba dormido en su cama, abrazando uno de sus peluches. Tenía la boca ligeramente abierta, respirando con esa tranquilidad que solo tienen los niños pequeños. Me quedé mirándolo más tiempo del que quería admitir. Porque en ese momento la duda se sentía como una traición. Ese niño confiaba en mí completamente. Para él, yo era su padre. No había ninguna pregunta al respecto. La pregunta era solo mía. Volví a la cocina con el hisopo en la mano. Tomé mi muestra primero. Después regresé al dormitorio. Con cuidado, sin despertarlo, tomé la muestra que necesitaba. El proceso tomó menos de un minuto. Pero cuando terminé, sentí algo extraño. Como si hubiera cruzado una línea invisible. Sellé el sobre y lo dejé listo para enviarlo al día siguiente. Los días de espera fueron peores que los de la prueba de fertilidad. Porque ahora ya no había probabilidades abstractas. Había una respuesta concreta esperando en algún laboratorio. Durante ese tiempo intenté actuar con normalidad. Jugaba con mi hijo, hablaba con Rebeca, seguía con mi rutina diaria. Pero por dentro había algo que no dejaba de repetirse. ¿Qué pasa si no es mío? Intenté prepararme para esa posibilidad. Me decía que, pasara lo que pasara, ese niño había sido mi hijo durante años. Lo había criado. Lo había cuidado. Había estado allí para cada paso importante de su vida. Eso no podía cambiar. Pero incluso mientras intentaba convencerme de eso, sabía que la verdad también importaba. Los resultados llegaron una tarde de jueves. Estaba solo en casa cuando recibí el correo electrónico. El asunto decía simplemente: resultados disponibles. Abrí el archivo. La pantalla tardó apenas unos segundos en cargar. Pero esos segundos se sintieron interminables. Y luego vi la frase: clara, directa, imposible de malinterpretar. Probabilidad de paternidad, 0%. Me quedé mirando la pantalla durante un tiempo que no puedo medir. No lloré, aunque me estuviera partiendo por dentro. Simplemente me quedé ahí sentado,
intentando entender cómo algo que había sido una certeza absoluta durante años podía desaparecer con una sola línea de texto. Cuando Rebeca llegó a casa esa noche, yo todavía estaba sentado en la mesa de la cocina. ¿Todo bien?, preguntó al entrar. Le mostré el documento. No dije nada. Rebeca lo leyó en silencio. Su rostro cambió lentamente. Primero sorpresa, luego miedo. Finalmente algo que se parecía mucho a resignación. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Mi voz sonó más tranquila de lo que me sentía. Rebeca cerró los ojos durante un momento. Fue una vez. La frase cayó en la habitación con un peso enorme. ¿Una vez? Asintió. Fue cuando recién nos mudamos. Me sentía muy estresada. ¿Y nunca pensaste que? No terminé la frase. Pensé que era tuyo, dijo rápidamente. ¿De verdad lo pensé? ¿Pensaste o esperaste? Rebeca no respondió. El silencio entre nosotros se volvió insoportable. ¿Quién es?, pregunté finalmente. Un compañero de trabajo que tenía en ese momento. No dijo su nombre. ¿Él lo sabe? No. La conversación continuó durante horas. Rebeca lloró. Intentó explicar. Intentó convencerme de que nunca quiso lastimarme, de que el niño siempre había sido mío para ella también. Pero cada palabra parecía chocar contra la misma realidad. Durante años yo había vivido creyendo una historia que no era verdad. Esa noche dormí en el sofá. Y por primera vez desde que nació mi hijo, no supe exactamente qué significaba ser su padre. Actualización 4. Las semanas después de esa conversación fueron las más difíciles de mi vida. No hubo una decisión inmediata. No hubo un momento claro en el que todo se rompiera. Fue más bien un proceso lento, pesado, como si cada día tuviera que reaprender algo que había dado por hecho durante años. Rebeca y yo hablamos muchas veces. Al principio eran conversaciones llenas de rabia y confusión. Yo quería entender cómo había podido ocultarme algo así durante tanto tiempo. Ella intentaba explicarse, diciendo que realmente pensó que el niño era mío, que cuando supo que estaba embarazada las fechas coincidían, que nunca imaginó que pudiera no serlo. Pero incluso si esa parte era cierta, había algo que no cambiaba. La verdad había llegado demasiado tarde. Finalmente decidimos separarnos. No fue una decisión explosiva. Fue más bien una conclusión inevitable. Había demasiadas cosas rotas entre nosotros, demasiadas preguntas que nunca tendrían una respuesta que realmente arreglara lo ocurrido. Rebeca se mudó a un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad. Y ahí empezó el verdadero conflicto dentro de mí. Porque el problema ya no era Rebeca. El problema era el niño. Durante los primeros días después de la separación, apenas lo vi. No porque alguien me lo prohibiera, sino porque yo mismo no sabía cómo enfrentar esa situación. Cada vez que pensaba en verlo sentía dos emociones completamente opuestas. Por un lado, estaba el recuerdo de los años que habíamos compartido. Las noches sin dormir cuando era bebé, las tardes en el parque, los cumpleaños, los dibujos que hacía para mí. Por otro lado, estaba la verdad que ahora conocía. La frase del informe médico. Probabilidad de paternidad, 0%. Hubo días en los que pensé que lo mejor sería desaparecer de su vida. No por rencor hacia él, sino porque no sabía si era justo seguir ocupando ese lugar sabiendo la verdad. Fue en ese momento cuando mi padre volvió a aparecer. No habíamos hablado desde la discusión semanas atrás. Pero un día apareció en mi apartamento sin avisar. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, exactamente en el mismo lugar donde yo había leído los resultados de la prueba. «Lo hiciste, ¿verdad?», dijo. Asentí. No necesitábamos decir más. Y tenías razón. Sí. Hubo un silencio largo. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó. Esa era exactamente la pregunta que yo llevaba semanas evitando responder. No lo sé. Mi padre me miró con esa expresión seria que había visto toda mi vida. Ese niño no tiene culpa de nada. Lo sabía. Pero escuchar esas palabras en voz alta fue más difícil de lo que esperaba. A veces lo miro, dije finalmente, y recuerdo cada momento que hemos pasado juntos. Y otras veces, solo veo la mentira. Mi padre no respondió de inmediato. Luego dijo algo que no esperaba. Cuando tu madre murió, muchas personas me dijeron que no iba a poder criarte solo. Lo miré, confundido. ¿Y qué tiene que ver eso con esto? Que la gente tiene ideas muy claras sobre lo que significa ser padre. Se inclinó un poco hacia adelante. Pero la verdad es más simple.
¿Cuál? Mi padre me sostuvo la mirada. Ser padre es estar ahí. La frase se quedó en mi cabeza mucho tiempo después de que él se fuera. Esa noche casi no dormí. Al día siguiente llamé a Rebeca. Quiero ver al niño, le dije. Hubo un silencio al otro lado del teléfono. ¿Estás seguro? No respondí de inmediato, porque la verdad era que todavía no estaba completamente seguro. Pero sabía algo. Durante sus pocos años de vida ese niño me había llamado papá. Y yo había respondido. Eso no podía borrarse con un resultado de laboratorio. Cuando lo vi esa tarde, estaba sentado en el suelo de la sala jugando con unos bloques. Cuando levantó la vista y me vio en la puerta, su cara se iluminó. Papá. Corrió hacia mí sin dudar. Y en ese momento entendí algo que había estado luchando por aceptar durante semanas. La biología podía decir una cosa, pero la historia que habíamos vivido juntos decía otra. No fue fácil. Tomó tiempo. Hubo momentos en los que el dolor volvía con fuerza, recordándome todo lo que había pasado. Pero poco a poco algo empezó a cambiar. Aprendí a separar dos verdades distintas. La traición de Rebeca y la relación que yo tenía con el niño. Una no tenía que destruir la otra. Hoy mi vida es muy diferente de lo que imaginaba hace años. Rebeca y yo ya no estamos juntos. Pero hemos encontrado una forma de convivir como padres y para eso tuve que perdonar. Y sí, sigo llamándolo mi hijo. Porque al final entendí algo que me tomó demasiado tiempo aprender. Ser padre no siempre es cuestión de sangre. A veces es simplemente cuestión de quedarse.